¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas personas parecen tropezar siempre con las mismas piedras? No importa cuánto se esfuercen, no importa cuántas horas le dediquen a sus proyectos, no importa cuántas veces prometan que esta vez será diferente, el éxito se les escapa como agua entre los dedos, dejando únicamente la sensación amarga del fracaso repetido. Esta es la historia de William, un joven que cargaba sobre sus hombros el peso aplastante de incontables fracasos, de sueños rotos y esperanzas marchitas, hasta que una única conversación, un encuentro aparentemente casual bajo la sombra de un árbol viejo, giró la llave que abriría las puertas de su destino y transformaría por completo el rumbo de su existencia. Desde que era pequeño, desde aquellos días de escuela primaria donde los maestros sonreían al verlo levantar la mano para responder, todos decían que William era un niño brillante. Sus padres presumían con orgullo ante familiares y vecinos que su hijo era inteligente, determinado, lleno de potencial y capaz de realizar grandes cosas en la vida. Las expectativas se acumulaban como nubes antes de una tormenta. Todos esperaban ver a William triunfar, convertirse en alguien exitoso, alguien que marcaría la diferencia. Sin embargo, en la práctica, en el mundo real donde las promesas deben convertirse en resultados concretos, nada de lo que intentaba daba fruto. Absolutamente nada funcionaba como debería. Reprobó exámenes importantes en la preparatoria, a pesar de haber pasado noches enteras estudiando, hasta que sus ojos ardían de cansancio. No consiguió buenos empleos cuando finalmente se graduó de la universidad, siempre quedando en segundo lugar, siempre siendo el candidato que casi fue seleccionado pero no lo suficiente. Incluso los pequeños negocios que abrió con dinero prestado de familiares que confiaban en él, negocios en los que depositó todas sus esperanzas y energía, terminaron invariablemente en ruinas financieras que dejaban no solo deudas, sino también relaciones dañadas y una reputación manchada. Y aún así, después de cada caída dolorosa, después de cada puerta cerrada en su rostro, después de cada proyecto que se desmoronaba como un castillo de arena ante las olas del océano, venía la misma promesa repetida como un mantra desesperado. Esta vez será diferente. Esta vez aprendí la lección. Esta vez no cometeré los mismos errores. Esta vez todo saldrá bien. Pero el final era siempre, inevitablemente, exactamente igual. La frustración creciente, la desilusión cada vez más profunda. El sabor amargo del fracaso que se volvía familiar como un viejo conocido no deseado. En una noche silenciosa y oscura, de esas noches donde hasta el aire parece pesado y difícil de respirar, William estaba sentado en su pequeño cuarto, rodeado por montañas de libros que había comprado con la esperanza de encontrar respuestas. Papeles llenos de planes y estrategias ahora arrugados y abandonados. Recordatorios físicos de sueños que nunca se materializaron. Las lágrimas escurrían por sus mejillas sin control, dejando rastros húmedos y salados, mientras murmuraba en voz baja, como si hablara con un interlocutor invisible que pudiera darle alguna respuesta que aliviara su dolor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? Su voz temblaba con cada palabra. Yo me esfuerzo más que nadie. Yo intento sin parar, sin descanso, sin rendirme nunca. Leo libros, busco consejos, hago planes detallados, me levanto temprano, trabajo hasta tarde. Y aún así, aún con todo ese esfuerzo, fracaso una y otra vez. ¿Será que estoy maldito? ¿Será que nací bajo una estrella oscura que me condena a nunca alcanzar el éxito? El peso de la duda no era solo mental, era físico, aplastante. Como si toneladas de piedra descansaran sobre su pecho, impidiéndole respirar con normalidad. Se sentía atrapado en un laberinto sin salida, corriendo en círculos eternos donde cada camino nuevo eventualmente lo llevaba de regreso al mismo punto de partida, al mismo lugar de dolor y fracaso. En la mañana siguiente, con los ojos hinchados por el llanto nocturno y el alma todavía más vacía que su billetera, William salió de su casa sin rumbo fijo. Sus pies lo llevaban automáticamente, como si tuvieran voluntad propia, sin que su mente consciente dirigiera sus pasos. Caminó por calles que conocía de memoria, pero que ahora parecían extrañas, como si las viera por primera vez a través de los ojos de un extraño. Eventualmente, sin saber exactamente cómo había llegado allí, se encontró bajo la sombra reconfortante de una vieja y gigantesca árbol en el parque del barrio. Allí, sentado sobre la tierra con las piernas cruzadas y rodeado de un pequeño grupo de niños que escuchaban con atención fascinada, estaba el maestro Arthur. Era un anciano de cabello completamente blanco como la nieve. Arrugado por los años, pero con ojos que brillaban con una claridad y profundidad que traicionaban una sabiduría acumulada a lo largo de décadas.
Era conocido en todo el vecindario por sus palabras simples que, como semillas plantadas en tierra fértil, guardaban verdades profundas que germinaban lentamente en el corazón de quien las escuchaba con atención genuina. Al notar el rostro de William, al ver la tormenta de emociones que se reflejaba en sus ojos cansados y en su postura derrotada, el maestro hizo una pausa en su historia y con una voz suave pero clara que cortaba el murmullo del parque, dijo directamente mirándolo a los ojos: «Joven, tú traes una tempestad pintada en el rostro. Puedo ver que cargas un peso muy grande sobre tus hombros. Dime, ¿qué es lo que te duele tanto? ¿Qué es lo que te roba la paz y te llena de sufrimiento?» William dudó por un momento. No conocía a este anciano más allá de haberlo visto ocasionalmente en el parque. Pero había algo en su mirada, algo en la forma en que hablaba, que invitaba a la confianza. Con voz trémula que apenas podía contener el torrente de emociones acumuladas, William confesó todo lo que había estado guardando en su pecho. «Maestro, yo estudio con dedicación. Yo trabajo sin descanso. Yo hago planes cuidadosos y detallados. Pero nunca da resultado. Nunca funciona. Siempre termino en el mismo lugar, fracasando una vez más. Tal vez la vida es simplemente injusta conmigo. Tal vez algunas personas nacimos destinadas a fallar, marcadas desde el principio para nunca alcanzar nuestras metas sin importar cuánto lo intentemos». El maestro Arthur sonrió, pero no era una sonrisa de burla o condescendencia. Era una sonrisa de paciencia infinita, de comprensión profunda, de alguien que había visto esta historia repetirse muchas veces en diferentes personas. Respiró profundo antes de responder, eligiendo sus palabras con el cuidado de quien sabe que las palabras tienen poder para construir o destruir. «Hijo mío, escúchame con atención porque lo que voy a decirte puede cambiar tu vida si lo permites entrar en tu corazón», comenzó el maestro, su voz tomando un tono más serio pero nunca perdiendo su calidez. «Tú no fallas porque el destino te persiga con malicia. No fallas porque los dioses o el universo conspiren en tu contra. No fallas porque naciste bajo mala estrella o porque estés maldito. Fallas porque repites una y otra vez los mismos patrones destructivos. No importa cuánto esfuerzo pongas si las grietas, las fracturas en tu fundamento, continúan abiertas dentro de ti sin ser reparadas». El maestro entonces se agachó y de una pequeña bolsa de tela que llevaba consigo, sacó un pequeño pote de barro. Era antiguo, claramente hecho a mano, y tenía varias grietas visibles que recorrían sus costados como cicatrices. Lo sostuvo en alto para que William pudiera verlo claramente bajo la luz del sol que se filtraba entre las hojas del árbol. «Mira este pote», dijo el maestro con calma. «¿Ves estas grietas? Ahora dime, si yo lo lleno completamente de agua hasta el borde, ¿qué crees que va a suceder?» William miró el pote, observando las fracturas evidentes en la arcilla. La respuesta era obvia. «El agua se va a escapar por las grietas», respondió sin mucha convicción, sin entender todavía hacia dónde quería llevarlo el maestro con esta simple demostración. «Exactamente», asintió el maestro. «El agua se escapa. Y si yo insisto, si repito el proceso una y otra vez, llenando el pote cada día con renovada esperanza, ¿qué pasará?» «El agua seguirá escapándose», admitió William, comenzando a ver un patrón en las palabras del anciano. «Así es, hijo. El agua escapará siempre, sin importar cuánta agua yo ponga, sin importar cuántas veces lo intente, sin importar cuánto me esfuerce en llenar el pote con cuidado o con prisa. El resultado será siempre el mismo mientras las grietas permanezcan sin reparar». El maestro hizo una pausa significativa, dejando que sus palabras se asentaran en la mente de William como piedras arrojadas a un lago tranquilo, creando ondas que se expandían cada vez más. «Así es tu vida en este momento, William. Mientras tus grietas personales, tu falta de disciplina real y consistente, tus excusas constantes que te das a ti mismo, tus miedos profundos que no te atreves a enfrentar, tus malos hábitos que se han arraigado como maleza en un jardín abandonado, mientras todo esto permanezca sin cambiar, sin ser reparado, el resultado de tus esfuerzos nunca va a cambiar. No importa cuánta agua pongas en el pote si el pote sigue roto». William se quedó en silencio absoluto, procesando aquellas palabras que caían sobre él como gotas de lluvia helada. Nunca, en todos sus años de lucha y fracaso, había considerado que quizás el problema no estaba afuera,
en el mundo cruel e injusto, en la mala suerte o en las circunstancias adversas, sino adentro, dentro de él mismo, en la forma en que pensaba, actuaba y tomaba decisiones. Pero maestro, dijo William casi en tono de desesperación, su voz subiendo levemente de volumen, yo intento con más fuerza cada vez. Cada nuevo proyecto, cada nuevo intento, le pongo más esfuerzo que al anterior. Trabajo más horas, duermo menos, me sacrifico más, y aún así, a pesar de todo ese esfuerzo adicional, nada cambia. Los resultados son los mismos. El fracaso me espera al final de cada camino que tomo. El maestro Arthur entonces levantó nuevamente el pequeño pote agrietado, sosteniéndolo frente a los ojos de William para que lo examinara más de cerca. Sus manos arrugadas pero firmes sostenían el objeto con cuidado, como si fuera algo precioso a pesar de su condición dañada. Mira bien este pote, hijo. Entiende lo que te voy a decir porque es fundamental. No es la cantidad de agua que pongas lo que va a cambiar el resultado final. Puedes poner 1 litro, 5 litros, 100 litros de agua. Puedes usar agua de manantial o agua de lluvia. Puedes llenar el pote despacio o rápido, con cuidado o con prisa. Nada de eso importa. Lo único que importa es que la grieta, la fractura fundamental, sea reparada primero. Sin reparar las grietas, todo el esfuerzo adicional es inútil. Es simplemente más agua desperdiciándose por los mismos agujeros de siempre. Las palabras del maestro cayeron sobre William como un golpe directo al estómago, dejándolo sin aire. Fue como si alguien hubiera encendido una luz brillante en una habitación donde había vivido en oscuridad total durante años. Por primera vez en su vida, con una claridad que era casi dolorosa en su intensidad, William percibió que no era la mala suerte quien lo perseguía, no era el destino cruel quien le impedía triunfar. No eran las otras personas, ni las circunstancias, ni el sistema, ni la economía, ni ninguno de los cientos de factores externos a los que había culpado durante tanto tiempo. Era él mismo. Eran sus propias excusas que se repetía como mantras justificadores cada vez que algo salía mal. Eran sus hábitos destructivos que practicaba día tras día sin cuestionarlos. Era su falta de disciplina real que se escondía detrás de una apariencia de esfuerzo. Eran todas estas grietas invisibles pero devastadoras las que transformaban cualquier cantidad de esfuerzo en un ejercicio vacío y fútil, en agua derramándose constantemente sin llenar nunca el recipiente de su vida. El silencio que siguió a esta revelación fue más pesado, más aplastante, más incómodo que cualquier regaño que William hubiera recibido jamás de padres, maestros o jefes. Era el silencio de enfrentarse a una verdad incómoda que ya no podía ser ignorada o justificada. Era el silencio de ver su propio reflejo sin los filtros reconfortantes del autoengaño. Después de varios minutos que parecieron horas, el maestro Arthur metió su mano en la bolsa de tela una vez más y sacó un pequeño espejo de mano, antiguo pero perfectamente pulido. Lo colocó con suavidad en las manos temblorosas de William, cerrando los dedos del joven alrededor del mango de madera tallada. «Ahora quiero que hagas algo por mí», dijo el maestro con voz firme pero gentil. Mírate en este espejo, mírate realmente sin desviar la mirada, y responde con honestidad absoluta. Cuando fallas, cuando las cosas no salen como esperabas, cuando un proyecto se derrumba o una oportunidad se pierde, ¿de quién es realmente la culpa? ¿A quién señalas con el dedo acusador? William sostuvo el espejo, pero al principio no se atrevió a mirarse. Cuando finalmente reunió el coraje para levantar el espejo y enfrentar su propio reflejo, las palabras salieron de su boca casi automáticamente, como si hubiera estado ensayando estas excusas durante años hasta que se volvieron su segunda naturaleza. A veces culpo a la mala suerte, a no estar en el lugar correcto en el momento correcto. Otras veces culpo a las personas que me rodean, a los socios que no cumplieron sus promesas, a los clientes que no pagaron, a los jefes que no valoraron mi trabajo. A veces culpo al sistema completo, a la economía, a la corrupción, a las circunstancias que están fuera de mi control. Pero nunca... Su voz se quebró levemente. Nunca me culpo a mí mismo. Nunca asumo la responsabilidad completa. El rostro del maestro se endureció por un momento, no con enojo sino con la determinación de alguien que está a punto de decir una verdad difícil pero necesaria, como un médico que debe dar un diagnóstico doloroso pero crucial para la sanación. Y justamente por eso, precisamente por esa razón, es que fracasas una y otra vez sin fin, declaró el maestro con una firmeza que no admitía discusión. Porque cambias todo lo demás, pero nunca cambias lo esencial.
Cambias de libros, buscando nuevas estrategias y métodos. Cambias de planes, diseñando nuevas rutas hacia el éxito. Cambias de proyectos, de empleos, de ciudades incluso. Pero nunca, en ningún momento, haces el cambio fundamental que realmente importa. Nunca cambias a la persona que ves en ese espejo. Nunca transformas tu interior, tus patrones de pensamiento, tus reacciones automáticas, tus hábitos arraigados. William se quedó mirando su reflejo en el espejo, pero esta vez realmente viéndose, quizás por primera vez en su vida. No solo vio su rostro cansado, con ojeras marcadas y líneas de preocupación prematura, vio mucho más que eso. Vio los días enteros desperdiciados en distracciones sin importancia, navegando sin rumbo en redes sociales mientras se decía a sí mismo que era solo un breve descanso. Vio las incontables noches gastadas inventando excusas elaboradas en lugar de hacer el trabajo necesario. Vio todas las promesas rotas que se había hecho a sí mismo, todas las veces que dijo que mañana sería diferente pero mañana repetía exactamente los mismos errores. Las lágrimas comenzaron a escurrir nuevamente por sus mejillas, mojando sus labios y goteando sobre sus manos que sostenían el espejo. Pero estas lágrimas eran diferentes a las de la noche anterior. No eran lágrimas de frustración ciega o de autocompasión, eran lágrimas de claridad dolorosa, de despertar abrupto, de ver finalmente la verdad después de haber vivido en la mentira cómoda durante tanto tiempo. Por primera vez en todos sus años de fracasos acumulados, William entendió con una certeza absoluta e innegable que el verdadero enemigo no era la vida ni las circunstancias externas. El verdadero enemigo era él mismo, o más precisamente, eran los patrones destructivos que había permitido gobernar su vida sin nunca cuestionarlos seriamente. «Entonces, maestro», preguntó William con una voz que era apenas un susurro, casi apagada por la emoción que amenazaba con ahogar sus palabras. «¿Qué debo hacer ahora? ¿Cómo puedo romper este círculo vicioso en el que he estado atrapado durante tanto tiempo? ¿Cómo reparo estas grietas que ni siquiera sabía que existían dentro de mí?» El maestro Arthur colocó su mano arrugada pero sorprendentemente fuerte sobre el hombro de William. Un gesto simple pero cargado de compasión y comprensión. Había visto a muchos jóvenes llegar a este mismo punto de quiebre, a este momento crucial donde finalmente se abren a la verdad. Respondió con una calma firme, con palabras medidas y precisas que había perfeccionado a lo largo de décadas de enseñanza. Lo primero que debes hacer, hijo, es algo que parece simple pero que requiere una valentía enorme. Debes parar de repetir ciegamente. Debes comenzar a reflexionar profundamente. No te limites a preguntar por qué fallé cuando algo sale mal. Esa pregunta te mantiene atrapado en el problema. En lugar de eso, pregúntate qué aprendí de este fracaso específico. ¿Qué lección está tratando de enseñarme esta experiencia? ¿Qué patrón destructivo estoy repitiendo que necesito identificar y cambiar? El maestro respiró profundo, sus ojos mirando hacia el horizonte como si estuviera viendo algo más allá del presente inmediato, y continuó con su enseñanza esencial. Cada fracaso que experimentas en la vida es como un maestro paciente pero persistente. Te ofrece lecciones valiosas envueltas en el dolor de la derrota. Pero aquí está la clave fundamental que la mayoría de las personas nunca comprende. Si tú no aprendes la lección que el fracaso intenta enseñarte, si simplemente te levantas y repites exactamente los mismos patrones de pensamiento y comportamiento, entonces ese mismo maestro va a regresar. Va a volver una y otra vez, disfrazado en nuevas situaciones que parecen diferentes en la superficie, pero que son esencialmente lo mismo, hasta que finalmente la lección sea comprendida y aplicada en tu vida. William escuchaba con una intensidad total, absorbiendo cada palabra como un terreno seco absorbe la lluvia después de meses de sequía. Algo dentro de él había cambiado fundamentalmente. Podía sentirlo. Era como si una puerta que había estado cerrada toda su vida finalmente se hubiera abierto, permitiéndole ver un paisaje completamente nuevo de posibilidades. El maestro Arthur hizo una pausa larga e intencional, permitiendo que sus palabras anteriores se asentaran completamente en la mente de William antes de continuar con la parte más importante de su mensaje. Luego habló de nuevo, y su voz tomó un tono aún más serio, más profundo. Escucha esto con mucha atención, William, porque esto es lo más importante que te voy a decir hoy. El fracaso por sí solo, el simple hecho de no alcanzar una meta o de ver un proyecto derrumbarse, no es tu enemigo real. El fracaso es neutral. Puede ser tu maestro más valioso si lo permites. El verdadero veneno, el verdadero asesino de sueños y destructor de potencial es repetir sin corregir.
Es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Son los mismos atajos que tomas porque te prometen resultados rápidos sin esfuerzo real. Son los mismos hábitos destructivos que practicas porque son cómodos y familiares. Son las mismas excusas reconfortantes que te repites porque te protegen de enfrentar la verdad incómoda. El maestro levantó su mano, contando con sus dedos para enfatizar cada punto. Es despertarte tarde porque anoche te quedaste viendo videos sin importancia hasta la madrugada. Es decir que vas a empezar el lunes, pero cuando llega el lunes encuentras otra razón para postergar. Es culpar a otros por tus propias decisiones para proteger tu ego herido. Es tomar el camino fácil cuando sabes que el camino difícil es el que necesitas. Es rendirte ante la primera señal de resistencia en lugar de perseverar. Es buscar gratificación inmediata en lugar de trabajar por recompensas a largo plazo. Todos estos patrones, hijo mío, son las grietas en tu pote. Son las cadenas invisibles que te mantienen prisionero en el mismo círculo interminable de fracaso repetido. El maestro se inclinó más cerca de William, sus ojos brillantes mirando directamente a los ojos del joven, con una intensidad que era imposible de evitar. Pero aquí está la verdad liberadora, la promesa que te hago basada en décadas de observar vidas transformarse. En el día, en el momento exacto en que tengas el coraje de romper esos patrones autodestructivos, en ese preciso instante vas a romper también la cadena del fracaso que te ha mantenido atado. La libertad, el éxito verdadero y duradero, está esperándote del otro lado de tu disposición a cambiar quién eres en tu nivel más fundamental. Aquellas palabras simples en su formulación pero profundamente afiladas en su verdad, penetraron en el corazón de William más hondo, más profundo que cualquier derrota anterior que hubiera experimentado. Cada fracaso pasado había dolido, había dejado cicatrices, pero ninguno había tocado su núcleo de la forma en que estas palabras lo estaban haciendo ahora. Era un dolor diferente, un dolor que paradójicamente traía consigo la promesa de sanación. En ese momento exacto, sentado bajo la sombra del árbol viejo con el maestro a su lado y el espejo todavía en sus manos, algo dentro de William cambió de manera fundamental e irreversible. No sintió una motivación superficial y pasajera de las que había experimentado cientos de veces antes, esas que lo llenaban de energía por unas horas o días, para luego desvanecerse sin dejar rastro. No, esto era completamente diferente. Era un despertar silencioso pero profundo, un cambio en su ser más íntimo que sabía que no se desvanecería con el tiempo. Se prometió a sí mismo en ese momento, con más seriedad y compromiso que nunca antes en su vida, que no intentaría simplemente ser más fuerte o trabajar más duro en las mismas cosas. Eso sería repetir el mismo error de siempre. En lugar de eso, se comprometió a actuar de una manera fundamentalmente diferente. Dejaría de culpar al mundo, a las circunstancias, a otras personas por sus fracasos. Pasaría a responsabilizarse completamente de sus propios pasos, de sus propias decisiones, de su propio destino. Era hora, finalmente era hora después de todos estos años perdidos, de parar de desperdiciar agua valiosa vertiéndola en un pote agrietado. Era hora de hacer el trabajo verdaderamente importante, el trabajo interior de reparar las grietas, de reconstruir su fundamento, de transformarse en alguien digno del éxito que tanto había perseguido. Era hora de dejar de ser una víctima y convertirse finalmente en un ganador verdadero. William se levantó del suelo donde había estado sentado, sus piernas temblando levemente no por debilidad, sino por la magnitud de lo que acababa de experimentar. Se inclinó profundamente ante el maestro Arthur en señal de respeto y gratitud, más gratitud de la que podía expresar con palabras. El maestro simplemente asintió con una sonrisa conocedora, sabiendo que había plantado semillas que crecerían en el momento correcto. Con el paso de los meses siguientes, una transformación gradual pero innegable fue aconteciendo en la vida de William. No fue una transformación instantánea como en los cuentos de hadas. No hubo una varita mágica que lo cambiara de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, a veces dolorosamente lento, lleno de desafíos y retrocesos temporales. Pero había una diferencia crucial esta vez. William estaba cambiando desde adentro. Comenzó con cosas pequeñas, cambios tan modestos que alguien observando desde afuera quizás ni siquiera los hubiera notado. Estableció metas cortas y alcanzables en lugar de objetivos grandiosos e imposibles que solo servían para desmoralizarlo cuando inevitablemente no los alcanzaba. Construyó disciplina poco a poco, ladrillo sobre ladrillo. Como quien construye una casa sólida desde los cimientos. Eliminó distracciones de su entorno, desinstalando aplicaciones que consumían horas de su tiempo sin darle nada de valor a cambio.
Desarrolló más coraje para encarar sus miedos en lugar de huir de ellos o pretender que no existían. No fue fácil, ni siquiera remotamente fácil. Hubo días donde la tentación de volver a los viejos patrones era casi irresistible. Tropezó muchas veces, cayó de regreso en hábitos antiguos más veces de las que le gustaría admitir. Pero aquí estaba la diferencia fundamental. La diferencia que lo cambió todo. Cada vez que caía ahora, se levantaba con una lección. Cada tropiezo venía acompañado de una reflexión honesta sobre qué había salido mal y por qué. Cada error se convertía en información valiosa en lugar de solo en otra razón para sentirse miserable. Y con cada lección aprendida y aplicada, otra grieta en su fundamento se cerraba un poco más. Una por una, las fracturas que habían permitido que su esfuerzo se desperdiciara durante tantos años comenzaron a sellarse. Lentamente, tan gradualmente que al principio casi no lo notaba, el éxito dejó de escurrirse entre sus dedos como arena. Las cosas comenzaron a funcionar de maneras que nunca habían funcionado antes. Aprobó exámenes importantes que antes hubiera reprobado porque ahora estudiaba con verdadera concentración, en lugar de solo pasar las hojas de los libros mientras su mente divagaba. Consiguió un empleo mejor porque en la entrevista proyectó una confianza genuina, basada en un cambio real en lugar de una fachada vacía. Vio su pequeño negocio comenzar a crecer de manera sostenible porque ahora tomaba decisiones basadas en estrategia real y disciplina en lugar de impulsos y esperanzas infundadas. Pero más importante que cualquiera de estos logros externos, más significativo que el dinero que comenzó a ganar, o el reconocimiento que empezó a recibir, William descubrió algo dentro de sí mismo que nunca había imaginado poseer. Encontró una fuerza interior, una solidez fundamental, una confianza real que no dependía de circunstancias externas. Descubrió que cuando te transformas a ti mismo de manera genuina, cuando reparas tus grietas internas, desarrollas una estabilidad que ninguna tormenta externa puede destruir. Ya no era el mismo joven que lloraba perdido entre papeles arrugados y sueños rotos en aquella noche oscura que ahora parecía haber sucedido en otra vida. Ya no era la persona que culpaba al destino, a la mala suerte, al universo entero por sus fracasos. Ahora era alguien completamente diferente. Alguien que cargaba consigo confianza genuina ganada a través del trabajo interior, disciplina construida día a día incluso cuando era difícil, y claridad mental para ver las situaciones como realmente eran en lugar de cómo sus miedos las pintaban. Su postura cambió, ya no caminaba con los hombros caídos y la mirada en el suelo. Su forma de hablar cambió, sus palabras salían con certeza en lugar de dubitación constante. Su forma de tomar decisiones cambió. Ahora evaluaba opciones con mente clara, en lugar de reaccionar emocionalmente. Todo en él reflejaba la transformación profunda que había ocurrido en su interior. Un día, varios meses después de aquel encuentro que había cambiado el curso de su vida, William pasaba caminando nuevamente por el parque. Sus pies lo llevaron casi automáticamente hacia la misma árbol gigante, bajo cuya sombra había recibido las palabras que transformaron su existencia. Su corazón latía con anticipación, esperando ver al maestro Arthur sentado allí como siempre, rodeado de niños escuchando sus historias. Y allí estaba, exactamente como William lo recordaba, como si el tiempo no hubiera pasado. El maestro estaba sentado en la misma posición, con las piernas cruzadas, hablando con su voz suave pero clara. Cuando William se acercó y el maestro levantó la vista, sus ojos se encontraron. En ese momento, sin que ninguno de los dos dijera una sola palabra, pasó un entendimiento completo entre ellos. William sonrió, una sonrisa genuina que nacía desde lo más profundo de su ser, llena de gratitud sincera y paz interior. No necesitó decir nada porque su sola presencia, la forma en que se paraba, la luz en sus ojos, la confianza tranquila que irradiaba, todo su ser comunicaba el mensaje más elocuentemente que cualquier palabra podría haberlo hecho. El maestro asintió levemente, su propia sonrisa sabia apareciendo en su rostro arrugado, reconociendo la transformación que veía ante sus ojos. Era el mejor pago que un maestro podía recibir. Ver a un alumno realmente aplicar las lecciones y transformar su vida. William no se quedó mucho tiempo ese día. No necesitaba hacerlo. Solo quería que el maestro supiera. Quería expresar sin palabras su gratitud infinita. Continuó su camino, pero ahora cada paso que daba era el paso de alguien que había roto las cadenas del fracaso repetido, de alguien que había encontrado dentro de sí mismo la llave que siempre había estado buscando en lugares equivocados.
Su mirada, la forma en que sus hombros se mantenían rectos pero relajados, su manera de moverse por el mundo con propósito claro, y sobre todo, la calidad de su vida que mejoraba constantemente, todo servía como prueba viviente de que había aprendido la lección más importante. Había entendido finalmente que el cambio verdadero no viene de cambiar el mundo exterior, sino de transformar el mundo interior primero. Porque al final, cuando reflexionamos profundamente sobre la naturaleza del éxito y el fracaso, descubrimos una verdad que es a la vez simple y profunda. El fracaso no es eterno. Nunca lo fue. El fracaso no es un destino fijo grabado en piedra desde nuestro nacimiento. El fracaso no es una maldición de la que no podamos escapar. Lo que hace que el fracaso parezca eterno, lo que lo convierte en un círculo vicioso del que parece imposible salir, es nuestra insistencia terca en repetir los mismos errores una y otra vez, esperando mágicamente que los resultados sean diferentes. Es la definición misma de locura, como decía aquel viejo dicho, hacer lo mismo repetidamente pero esperar resultados diferentes. Mientras sigas vertiendo agua en el mismo pote agrietado, mientras sigas tomando los mismos atajos, mientras sigas cayendo en los mismos hábitos destructivos, mientras sigas usando las mismas excusas reconfortantes, los resultados simplemente no pueden cambiar. Es imposible, no porque el universo sea cruel o porque estés maldito, sino porque es una simple cuestión de causa y efecto. El éxito verdadero y duradero, por otro lado, ese éxito que no es solo un golpe de suerte temporal, sino una forma de vida sostenible, nace justamente en el momento exacto en que reunimos el coraje suficiente para hacer lo más difícil que podemos hacer: cambiar nosotros mismos. Nace cuando dejamos de señalar con el dedo a todo y a todos fuera de nosotros y finalmente miramos hacia adentro. Nace cuando aceptamos responsabilidad completa por nuestra vida y nuestras decisiones. Nace cuando decidimos que preferimos la verdad incómoda que nos hace crecer por sobre la mentira confortable que nos mantiene estancados. Cambiar el camino externo es fácil. Puedes cambiar de trabajo, de ciudad, de país incluso. Puedes cambiar de amigos, de pareja, de rutina diaria. Puedes cambiar tu apariencia, tu ropa, tu corte de cabello. Todos estos cambios externos son relativamente simples de hacer. Pero ninguno de ellos importa realmente si no haces el cambio fundamental, el cambio que verdaderamente cuenta. Cambiar quién eres en tu interior. Cambiar tus patrones de pensamiento arraigados. Cambiar tus reacciones automáticas. Cambiar tus hábitos profundos. Cambiar tu relación contigo mismo. Ese es el trabajo real. El trabajo difícil que la mayoría de las personas evita durante toda su vida. Es más fácil culpar al jefe injusto, a la economía terrible, a la mala suerte persistente. Es más cómodo verse a uno mismo como víctima de circunstancias fuera de control. Requiere mucho menos esfuerzo mantener los mismos patrones familiares incluso cuando esos patrones nos están destruyendo. Pero esa facilidad, esa comodidad, tiene un precio terrible. Una vida de fracasos repetidos, de potencial sin realizar, de sueños que nunca se materializan. La historia de William nos enseña que hay otro camino, un camino más difícil pero infinitamente más recompensante. Nos enseña que no estamos condenados a repetir los mismos errores eternamente. Nos enseña que el poder de cambiar nuestra vida siempre ha estado en nuestras manos, esperando que tengamos el valor de usarlo. Nos enseña que las grietas en nuestro fundamento, por numerosas y profundas que sean, pueden ser reparadas si estamos dispuestos a hacer el trabajo honesto de mirar hacia adentro sin engañarnos. Y quizás lo más importante, nos enseña que nunca es demasiado tarde para comenzar esta transformación. No importa cuántos fracasos hayas acumulado, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántos años hayas perdido repitiendo los mismos patrones destructivos. El momento en que decides verdaderamente cambiar, el momento en que dejas de hacer excusas y comienzas a hacer el trabajo real de transformación personal, ese momento puede ser ahora mismo, en este preciso instante. Cada nuevo día es una oportunidad para elegir diferente. Cada mañana que amanece te ofrece la posibilidad de actuar de manera distinta a como has actuado antes. La pregunta no es si puedes cambiar, la pregunta es si vas a cambiar. La pregunta no es si el cambio es posible, la pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio del cambio, que es la incomodidad de dejar ir todo lo familiar y aventurarte en territorio desconocido. No culpes más a la vida por tus circunstancias.
La vida simplemente es neutral e imparcial, ofreciendo oportunidades a todos por igual. Lo que determina si aprovecharás esas oportunidades o las dejarás pasar no son factores externos fuera de tu control, sino la persona que eres en tu interior. Cambia esa persona, repara tus grietas internas y verás cómo lo que parecían puertas permanentemente cerradas comienzan a abrirse. Verás cómo lo que parecía mala suerte constante comienza a transformarse en oportunidades que finalmente puedes aprovechar, porque ahora eres alguien capaz de aprovecharlas. Conviértete en un ganador no al ganar una vez por casualidad, sino al transformarte en el tipo de persona que gana consistentemente porque ha construido los fundamentos internos necesarios para el éxito sostenible. Ese es el mensaje que William aprendió bajo la sombra de aquel árbol viejo. Y es el mensaje que puedes aplicar en tu propia vida comenzando exactamente ahora. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si estas palabras resonaron con alguna verdad que ya sentías pero no habías podido articular, entonces compártela para que llegue a más personas que también necesitan escuchar este mensaje. Cada gesto simple de compartir conocimiento valioso genera un efecto multiplicador de transformación positiva en el mundo, y esa energía positiva que pones en el universo inevitablemente regresa a ti en forma de bendiciones y oportunidades. Si esta historia hizo sentido para ti, si te ayudó a ver tu situación con mayor claridad o te dio esperanza de que el cambio es posible, te invito a que continúes en esta jornada de crecimiento y transformación personal. Hay mucho más contenido esperándote, muchas más historias y lecciones que pueden ayudarte a transformar tu forma de ver la vida y de vivir tu vida. Quiero también escuchar tu voz, conocer tu historia, saber cómo estas palabras afectaron tu corazón y tu forma de pensar. Cada persona que escucha este mensaje lo interpreta de manera única, basada en sus propias experiencias y circunstancias. Cuéntame en los comentarios cómo esta historia te hizo reflexionar sobre tu propia vida. Cuéntame sobre tus propias grietas que has identificado y tu compromiso para repararlas. Cuéntame sobre tu propia búsqueda de paz interior y equilibrio en un mundo caótico. Seguiremos caminando lado a lado en este camino de despertar personal y sanación interior, porque en verdad todo esto es solo el comienzo de un viaje mucho más largo y profundo. El primer paso, reconocer que el cambio es necesario y posible, ya lo has dado al llegar hasta aquí. Los siguientes pasos te esperan, y juntos exploraremos todo lo que significa convertirse en la mejor versión de uno mismo, reparar nuestras grietas internas y finalmente vivir la vida que siempre supimos que era posible pero que parecía fuera de alcance. Recuerda siempre las palabras del maestro Arthur. No es la cantidad de agua lo que importa, sino reparar las grietas del pote. Tu vida está esperando ser llenada con éxito, felicidad y realización, pero primero debes hacer el trabajo interior de convertirte en alguien capaz de sostener y mantener ese éxito. Ese trabajo comienza hoy, comienza ahora, comienza contigo.